Después de estas horas de alegría vendrán los análisis más reposados de cara al ciclo olímpico que inicia, porque creemos aún que con las limitaciones materiales que tenemos y que vamos a seguir teniendo, podemos hacer mucho más. Dejé mi corazón, dejé todo, porque fueron 32 años dedicados a mi carrera deportiva la cual amé, la que amo. Que sientan que se compite por la patria, que hay que tener valores, principios, que hay que defender. Debemos revisar las bases que no tenemos la masividad de entrenadores con experiencia. Muchos de nosotros fuimos a competir, a defender la bandera, las 4 letras, sin competencia, sin preparación. Yo fui a los Juegos Olímpicos con 4 peleas nacionales. Es el día de avanzar a la cima y de llegar. Todo el mundo a mis pies, anunciando el tiempo de vencer. El momento llegará y la historia crecerá. Una luz se puede ver, anunciando el tiempo. Es lección de vida, no es un presagio. Aprender a retomar. En medio del ciclo de escalada. Y en cada paso el sueño gigante. Buenas noches a todos. Vamos a estar hoy desde aquí, desde el Palacio de la Revolución, realizando este podcast precisamente con la temática del deporte y aprovechando la presencia de una amplia representación de los deportistas de nuestros equipos olímpicos y paralímpicos que compitieron en París 2024. Acompañan el presidente de la Asamblea Nacional, Esteban Lazo, el primer ministro Marrero, la miembro del secretariado Suseli, el viceprimer ministro Perdomo Bento, presidente del INDE, el presidente del Comité Olímpico Cubano. Y ahí tenemos entonces nuestros deportistas, nuestros colectivos técnicos, también hay parte del personal de los comisionados, federativos, médicos, psicólogos, en fin de cuentas, funcionarios del INDE. Un saludo a todos los que siguen nuestro podcast por las redes sociales o posteriormente en la televisión. Y en primer lugar, nuestro saludo para los deportistas que integraron nuestros equipos olímpicos y paralímpicos, nuestro saludo para nuestros medallistas y sobre todo para estas 2 personas que tenemos aquí que se han convertido en el liderazgo de esos 2 equipos, que son Mijail y Omara Durán. Queremos empezar el programa agradeciendo a todos los atletas que representan a Cuba en esos eventos, hayan obtenido medalla o no, porque todos hicieron un gran esfuerzo. Todos actuaron con dignidad, con amor por el deporte y por el pueblo cubano. Ustedes saben mejor que nadie, porque lo sufren cada día, las carencias que tenemos de condiciones e implementos de calidad con que ustedes tienen que prepararse, la falta de competencia que los afecta y por eso justamente tiene tanto valor cada triunfo. Así que los felicitamos en nombre del partido, de la Asamblea Nacional, del gobierno y en particular en nombre del pueblo de Cuba. Ustedes con sus actuaciones nos dieron las mayores alegrías de un verano que fue muy difícil. Y además honraron aún más la historia del deporte revolucionario y la gran obra hecha por la revolución con la vida de ese tremendo deportista que fue Fidel y además que también fue un gran impulsor del deporte cubano. El equipo olímpico conquistó 2 medallas de oro, 1 de plata y 6 de bronce, ubicando a Cuba en el lugar 32 por país en los Juegos Olímpicos, lo que significó no satisfacer el propósito de un lugar entre los 20 primeros, pero sí es una actuación meritoria. Y ese esfuerzo, esos resultados se coronaron con la gran actuación del gran luchador del estilo clásico, Mijail López Núñez, que nos permitió compartir
un momento único con su llegada a 5 títulos en estos escenarios, que es un suceso en el mundo del deporte que yo creo que va a ser muy difícil de igualar. Hay que destacar que nuestro país, Cuba, sin un solo atleta o entrenador importado en su fila, volvió a liderar a Centroamérica y el Caribe. Fue cuarta a nivel de América y escribió páginas desconocidas para no pocos países desarrollados. Hay países desarrollados que no son capaces de obtener ni tan siquiera una medalla. También nos acompaña la insatisfacción que generan desempeños que quedaron por debajo de lo esperado, más allá de la no obtención de medallas, particularmente en deportes con figuras capacitadas que estábamos seguros que podíamos lograr mejores resultados. Por otra parte, la delegación asistente a los Juegos Paralímpicos conquistó 10 medallas, 6 de oro, 3 de plata, 1 de bronce, y ubicó a Cuba en el lugar 24 para el país, lo que significó un salto con relación a los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020, además de que 6 de nuestros atletas obtuvieron diplomas paralímpicos. De esta manera, Cuba cerró quinta entre las naciones América y tercero entre las de América Latina. Y aquí, en el mismo liderazgo de Mijaíl en el equipo olímpico, la corredora Omara Durán, la reina de las pistas, encabezó esta victoria, incrementando su leyenda con otras 3 coronas que elevan a 11 su colección histórica. A pesar de los propósitos no alcanzados, ambas delegaciones expresaron los frutos de la preparación asumida con entera responsabilidad como la mejor respuesta a la decisión política que pudimos tomar en el país de asignar los recursos imprescindibles en medio del recrudecimiento de un bloqueo que ni siquiera se detiene en su perversidad ante la nobleza que tiene una actividad como el deporte. En ustedes primó la cohesión, la unidad, la consagración y el comportamiento ético ajustado al juego limpio, la disciplina, el respeto a los contrarios y el espíritu de intercambio fraternal. Los escenarios de competencia parisinos también entregaron estimulantes manifestaciones de simpatía, lo cual es un reflejo del prestigio internacional del deporte cubano y de la revolución. Tuvieron el apoyo de la misión diplomática, aquí saludamos al tenista, tuvimos el apoyo de la misión diplomática cubana y de grupos solidarios que asignaron especial respaldo a ambas delegaciones. Creo que también hay que reconocer el papel de nuestra prensa deportiva y también los esfuerzos que hizo nuestro sistema de radio y televisión para transmitir un calendario muy amplio de los Juegos. Posiblemente Cuba ha sido el país, uno de los países que más eventos transmitió en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos. Pero bueno, en fin de cuentas, no estamos aquí para que nosotros estemos hablando tanto, sino para oírles a ustedes. Yo creo que después de estos resultados se impone que hagamos en las próximas semanas una reflexión meticulosa de los resultados, de los problemas y sobre todo de las proyecciones para el nuevo ciclo olímpico, y por lo tanto para nosotros es muy importante sus impresiones, también sus emociones, las cosas que han vivido en esta Olimpiada, sus insatisfacciones y todo aquello que ustedes creen que nos puede aportar para hacer las cosas mejor, incluso en las hostiles, supermercantilizadas condiciones que el neoliberalismo le ha ido imponiendo al deporte. Podemos empezar con algunas preguntas a Mijaíl, a Omara. Yo creo que a Mijaíl le podemos preguntar cómo fueron los días previos a la competencia con el tema peso. Hay cosas que no se han hablado tanto y que la gente como anécdota también las quieren conocer. Sí es cierto que dormiste muy poco la noche antes de la final para poder llegar a hacer los 130 kilos. Si te sentiste que ya ibas a ganar seguro tu 5ª medalla cuando derrotaste al campeón mundial Amin de Irán. ¿Qué emociones sentiste cuando colocaste las zapatillas en el centro del colchón? ¿Fue ese el momento más difícil de tu carrera? Fuiste invitado a Rusia por Alexander Karelin, que dijo por qué existen siempre comparaciones entre ustedes. ¿Qué te gustaría hacer a partir de ahora? ¿Cómo ves el futuro de tu división y de la lucha en sentido general? ¿Y por qué hemos tenido mejores resultados en la lucha greco que en la lucha libre? ¿Y cuáles son las perspectivas que podemos tener en esas cosas? Son muchas preguntas, pero un campeón que gana 5 Olimpiadas puede contestar más que eso. Y cualquier otra cosa que tú nos quieras sugerir de cómo debemos enfrentar el nuevo ciclo olímpico, Mijaíl. Bueno, primero que todo, presidente, agradecerle por esta invitación. Creo que
para nosotros es algo cordial, algo muy grande, ¿no? El poder estar aquí. Ya usted nos despidió para los Juegos Olímpicos. Cumplimos, como usted dice, algunas misiones, otras que no se pudieron cumplir, pero bueno, el primer compromiso que pudimos cumplir fue el de virar a la patria con la medalla de la dignidad. Creo que estamos orgullosos y si hoy estamos sentados aquí es porque todos fuimos con un convencimiento de que teníamos que regresar a la patria como lo juramos antes de salir de aquí. La Olimpiada fue mi quinta Olimpiada, una Olimpiada, un sueño esperado por toda Cuba, por todo el mundo. Creo que si ganar una Olimpiada, ganar 5, creo que es un mérito muy grande para cualquier atleta. Llegué a esos Juegos Olímpicos con el ímpetu, con el deseo que todo el pueblo de Cuba sabe cómo es Mijaíl López en cada una de las competencias. Esa primera noche fue una noche, creo, muy dura, inolvidable. Un momento que decía, no puedo aflojar, porque ya que eran 20 kilos que tenía que bajar, una constancia, ya tenía que luchar casi contra lo imposible, ya el cuerpo mismo te decía, Mijaíl, tienes que parar, pero bueno, nada, en mi mente estaba la confianza de los entrenadores, la confianza de los atletas, del colectivo técnico, médico, psicólogo, a todo el mundo. Creo que fue un grupo muy generoso en el cual me ayudó para enfrentar la competencia. La noche esa del pesaje, creo, el profe Trujillo me decía, mija, hay que hacerlo, creo. Pero yo decía, Trujillo, yo estoy adaptado a bajar de peso en un entrenamiento, bajar 2 kilos, 3 kilos, y de verdad tenía 3 kilos, esa noche antes tenía 3 kilos para enfrentar la competencia. Llegamos a la vía a las 1:30 de la mañana, 2, en lo que tuve que empezar a correr, terminé 2:30 de la mañana, y bajé 1,5 kilos. Me faltaba 1,5 kilos todavía por bajar. Trujillo me dice, ¿qué vamos a hacer? Digo, ¿qué vamos a hacer? No, profe, hay que descansar. La competencia fue un día extenso, completo. A las 5 de la mañana me vuelvo a despertar y matamos, como decimos nosotros, el gallito ese. Pero nada, todo fue fructífero, logramos el objetivo. Después ya enfrentamos los combates fueron combates intensos, como decía. Yo estuve en el ciclo casi 3 años sin competir, no practicaba prácticamente, aparte de la estrategia. Tenía que enfrentar ya cosas nuevas en la lucha, reglamentos nuevos que estaban imponiendo en la lucha, el mismo pesaje, que eran dos pesajes para competir. Pero bueno, en la primera pelea todo el mundo me preguntaba ¿por qué se te vio tan tenso? Y decía, ¿cómo no va a ser tenso si llevo 3 años sin probar prácticamente el colchón? Porque el colchón, los entrenamientos no tienen nada que ver con lo que es la competencia. Y la Olimpiada tampoco tiene que ver con lo que es el escenario de la Olimpiada, no tiene nada que ver con lo que es la competición. Entonces lo que hice fue hacer la estrategia de luchar al seguro. Lograr buscar mi pasividad, la árbitra se puso un poco intensa en la posición de pie, estaba manteniendo la pelea con el ritmo que siempre lo mantenía. El árbitro quería ponerme pasivo a mí, pero nada, logré llevarlo a la posición de 4 puntos. Ya a la posición de 4 puntos, todo el mundo sabe que ahí en esa posición soy un poco ventajista, todo lo he demostrado en esa posición. Y no, pero además moverte del centro del colchón también cuesta un trabajo. Y pude lograr bien la pelea esa, después la otra pelea que fue con el iraní, que es el actual campeón mundial, un joven inspirado, un joven que viene con deseo de lograr objetivos. Ya habíamos luchado en la otra Olimpiada. La otra Olimpiada, el profesor Trujillo me había dicho, él es el actual campeón mundial de sub-23. Ahí pude ganarle por superioridad técnica. Ya eso fue una confianza que me ratificó, diciendo, no, si yo le voy a ganar la otra Olimpiada, tiene todavía que pensar mucho para poder ganarme, ¿no? Entonces, en los estudios que hacíamos nosotros aquí, se vio de que él no mejoró la posición de 4 puntos. Y al no mejorar la posición de 4 puntos, no tiene como de qué forma ganarme. Pues. Yo decía, la posición de pie no me empuja, la posición de 4 puntos solamente lo que tengo que es hacer el movimiento preferido mío bien hecho y ya se acaba la pelea. Y bueno, ya lograrle el éxito ese con él, creo que ya el cuerpo me dijo, salí de un poco de tensión, ¿no? No decir de que los otros rivales no me preocuparan, porque como digo yo, todo en la Olimpiada, todos los rivales son grandes, porque todo el que va a una Olimpiada se entrena y se dedica 4 años para entregarse al deporte y a hacer las cosas que tienen que hacer para enfrentar a unos Juegos Olímpicos, y todo el mundo va por un resultado. Pero nada, al lograr el resultado ya con esa pelea, ya hubo un margen mejor ya para enfrentar lo que era la competencia. Después tuve la pelea con el azerbaiyano, un atleta que es bronce olímpico, ya nos conocíamos, un atleta que buen luchador, amigo en especial, creo que
que eso es muy bonito en nuestro deporte. Somos contrarios en el colchón, pero la parte de abajo somos amigos. Y la pelea, igual, la misma estrategia. Capacidad física, trabajar, buscar la posición de 4 puntos, buscar los puntos rápidos técnicos abajo. Y ya hubo un momento que la gente se asustaron cuando él me hizo el alón, pero yo sabía que ahí ya eso era muy, muy difícil, porque en los pesos grandes ya hacerle eso, un movimiento de eso es muy duro para cualquier peso grande. Aparte las habilidades que yo tengo también, que las he aprendido con los muchachitos míos, como digo yo, Rocío, con todos ellos, que me hacen muchas maldades en los entrenamientos y eso, he aprendido todas esas habilidades. Y la pelea final ya con Yasmani Acosta, un joven también talentoso, estuvo conmigo aquí todo 3 ciclos, fue el que me ayudó a mí a las preparaciones para también los Juegos Olímpicos de 2008, 2012, 2016. Después fue que él fue a Chile, me ayudó, creo que logró un resultado muy excelente para él. La pelea final fue una pelea muy bonita entre 2 cubanos, creo que es un sueño para la lucha. El discutir 2 medallas, de una medalla de oro, la gente de aquí de América. Y creo que eso fue algo bonito para nosotros y para lo que es la América. Y ya, como decía, después la entrega de la zapatilla, creo que dejé, como digo yo, ya dejé mi corazón, dejé todo, porque fueron 32 años dedicados a mi carrera deportiva, la cual amé, la que amo, porque mi deporte lo amo, ¿no? Como siempre me hacen la pregunta, ¿por qué tantos años en mi carrera deportiva? Yo, porque lo primero que tiene que sentir un atleta es amar su carrera deportiva, su profesión y saber lo que quiere en su vida. Y creo que eso ha sido un único en el cual yo he tenido muy presente en mi carrera deportiva. Y he logrado por eso mismo los triunfos, creo, por toda la disciplina, por todo el desempeño que he hecho en mi carrera deportiva, por dejarme ayudar de todas las personas que se acercan a mí. Creo que tengo que agradecerle a todos los que me han apoyado para lograr ese resultado. Después la salida que tuvimos después de los Juegos Olímpicos, después de haber disfrutado de los Juegos Olímpicos, la salida que tuvimos a ir a Rusia, con el profesor Trujillo, primeramente el profe Trujillo fue a Rusia también a brindarle tributo a un entrenador que lo enseñó mucho en lo que es el deporte de la lucha. Y nada, tuvimos ese honor de ir a su cementerio y poner unas ofrendas florales. Después el intercambio que tuvimos con Karelin, creo que fue un intercambio histórico, un intercambio en el cual nos encontramos 2 grandes del deporte a nivel mundial. Solamente cuando me hicieron la pregunta me decían, ¿qué crees de Karelin? Yo decía, nada, de Karelin no hay que creer nada, Karelin es Karelin y Mijail es Mijail. Somos 2 personas distintas. Cuando yo era joven, Karelin era ya un señor ya en la lucha. Solamente lo que hice de Karelin, aprender mucho de Karelin. Karelin me enseñó, Karelin es como un mito para la lucha. Fue el mejor luchador, o es el mejor luchador, como decimos nosotros, porque tiene sus resultados, sus méritos, no se los puede quitar nadie. Y lo que ha hecho es enseñar a la juventud. Y creo que eso yo lo aprendí muy bien. Solamente que siempre le dije, Karelin, sí, pues siempre nosotros hay que decírselo. Karelin, me enseñaste tan grande que me fui usted se fue con la derrota y yo me fui con la victoria. Caminó tanto, ganando, pero se quedó con un dolorcito en el pecho ahí que eso no lo puede recuperar más nunca. Y yo tuve la posibilidad, o luché con todo eso, con todos los problemas, con todo lo que pasa a uno en el deporte, luché para no fracasar así como él luchó en la última pelea. Y pude hacer la entrega de mi zapatilla con mi modestia, con mi carisma, con el amor que siento por el deporte, con el amor que siento por todo el público que me gritó en cada uno de los segundos. Y nada, contento por todo eso. Los muchachos jóvenes también ahí, los niños, pudieron ver también el intercambio que tuve con los niños, haciendo movimiento con ellos, trabajando con ellos. Creo que es algo bonito, eso es algo en lo cual motiva a los atletas para que sigan inspirados en el deporte. La parte, como decía el presidente, la lucha libre, la Greco. La lucha libre y la Greco hemos siempre mantenido
una rivalidad en el sentido de que la Greco ha tenido más resultados internacionales como Olimpiadas y Mundiales que la Libre. Creo que eso está en la continuidad que tenemos en la lucha Greco desde las bases. Las bases creo que nosotros hemos mantenido un poquito más esa motivación de la juventud, quizás con un poco con la Libre. La Libre también hubo un tiempo que también hubo problemas en los cuales desertaron muchos atletas que eran la inspiración de los jóvenes, y hizo un stop en el cual se quedó un poco el vacío ese. Tenemos entrenadores también que han tratado de emparejar ese resultado, pero bueno, como decimos, hay que trabajar más, hay que hacer más para poder buscar esa motivación que necesitan los jóvenes. Tenemos también un déficit, como usted decía, un déficit también en la parte, hemos perdido la parte de lo que es las ESPA nacionales. Ustedes son del criterio que hay que rescatar el sistema de ESPA nacionales. Hay que rescatar el sistema de ESPA nacionales porque los jóvenes se nos pierden en las edades de los 13, 14, 15 años. Ya nos queda un vacío ahí en la formación. Nos queda un vacío y ya cuando entran al equipo nacional vienen con el déficit de entrenamiento, con el déficit de técnica, y creo que eso también impide también lo que es la preparación bien de lo que es los atletas. Yo, como decía, yo entré al equipo nacional con 18 años, participé en mi primera Olimpiada con 21, pues ahí se ve ya de que cómo viene la continuidad de lo que es la lucha. La lucha es un deporte traumático, un deporte en el cual tienes que trabajar roce a roce con los atletas, tienes que competir, tienes que hacer muchas cosas, hacer muchas técnicas. Y entonces cuando llegamos al equipo nacional con ese déficit de técnica, creo que eso no es bueno para los resultados. Y el futuro, Mijail, ¿qué va a hacer Mijail? El futuro de Mijail. No te vamos a dejar descansar mucho ni nada de eso. El futuro de Mijail es seguir haciendo cosas por el deporte. Creo que transmitirle las ideas a los jóvenes, transmitir ideas a todos los que aman el deporte, transmitir ideas de tanto mental, psicológica, como decimos nosotros, de patriotismo, porque lo primero que tiene que tener un ser humano no es ser patriota, y primero amar a su país, a donde se formó, a todo lo que hizo, para después ser atleta. Creo que eso es demostrado porque todos los atletas lloran cuando tienen su medalla, porque cogen su bandera en la mano y demuestran de que aman su país. Entonces esos son detalles en los cuales tenemos que mantener los principios y tenemos que trabajar para que todos los atletas sigan haciendo cosas. Muchas gracias, Mijail. Nos ha dado una lección también aquí de humildad y también de compromiso. Si eres un gran atleta, eres también un gran revolucionario y una persona muy humana. Trujillo, profe Trujillo, ¿qué usted puede agregar sobre el futuro de la lucha en Cuba, los retos que tenemos para el próximo ciclo olímpico? Una cosa que Mijail no dijo. Mijail luchó con 4 hernias discales. Con la rodilla inflamada, que me preocupaba porque el Tokio mostró mucha habilidad, igual que en Río y en París, eso mismo, y me dolía el hombro y fue un sufrimiento, y por las noches y todos los días le llevaba el desayuno, el mismo problema de peso, hay que comer esto, a veces me comía y comía un poquitico, es normal, y eso es bueno. Pero sufrir lo que con dolores, yo decía, mira, voy a descansar y después recuperamos. No, que se parta eso ahí, pero vamos para adelante. Y ese deseo, creo que es más patriotismo que otra cosa. Porque teníamos un deber con la patria. Tenemos que sacar a Cuba adelante, tenemos que brillar, tenemos que cambiar todo el sentir del pueblo que estaba esperando. Creo que eso era un momento, era lo más importante. Y eso dio un impulso a toda la delegación. Sí, eso fue... Los resultados fueron antes y después de esa medalla. Sí. Mijail mostró que era un Mambi. Sí. Lo otro, presidente, creo que el mismo trabajo de Filiberto es grandioso, lo que ha hecho también con el femenino. Creo que el femenino también tiene un gran futuro, presidente, y hay que apoyarlo porque el femenino va a dar muchas medallas. Ya dio medallas el femenino. Y ya dio medallas y va a seguir dando. Y creo que es muy importante las ESPA, y creo que hay una necesidad muy grande que el Cerro Pelado tiene que tener una sala de musculación. ¿Una sala? De musculación, como debe ser, presidente, porque es el único centro del mundo que no la tiene.
Y lo digo con sinceridad. Estamos aquí para eso, para ir preparando la discusión que tenemos que hacer del libro. El futuro lo tendrá porque eso fue una obra de Fidel y no puede morir. Gracias, Trujillo, que también es un tremendo amigo. Vamos a hablar un poco con Omara, con la reina de la pista. Omara, fueron los Juegos Paralímpicos de París los más exigentes para ti. ¿Qué pasó después de la carrera final de los 100 metros con la reclamación de Alemania? ¿Fue muy difícil adaptarte a correr con un guía después que incluso ganaste 2 títulos en los Juegos Paralímpicos de Londres? ¿Por qué siempre has declarado que los 200 metros son tu distancia favorita? Y te tenemos a ti como reina de la velocidad paralímpica, sin embargo todavía no alcanzamos buenos resultados en la velocidad en los últimos años con otras figuras. ¿Cuál consideras tú que sea el motivo y qué tú nos propones para mejorar esa deuda que tenemos en el deporte paralímpico cubano y que tú has abierto un camino? Bueno, presidente, darle las gracias por tener hoy este intercambio con la delegación olímpica y paralímpica que participamos en los Juegos. Primero, decirle que en los 100 metros la alemana hizo una reclamación después que corrimos. Dice que porque yo estaba haciendo un calentamiento en la cámara de llamada sin el acompañamiento del guía, cosa que no está en ningún reglamento. En ningún reglamento está establecido. Y por supuesto esa reclamación no fue válida. Luego, para la final los 200 metros, volvió a hacer otra reclamación en contra mía la alemana. Dice que yo estaba utilizando un aparato electrónico en la zona de calentamiento. Era la crioterapia, que está autorizada sin ningún tipo de problema. Bueno, es difícil que los alemanes no conozcan este tipo de terapia, pero bueno, parece que estaba buscando cualquier motivo para sacarme de la competencia, pero realmente siempre nos mantuvimos muy serenos y muy seguros porque sabíamos que no habíamos hecho nada como para llegar a la descalificación. Los 200 metros realmente me fascinan. Me gusta arrancar en la curva y terminar corriendo en la recta. Además, a mi juicio, aunque algunos dicen que donde mejor se me ve es en el 400, a mi juicio lo que mejor he corrido toda mi vida ha sido el 200 metros. ¿Qué nos sugieres tú de que tenemos que mejorar para tener más resultados y darle continuidad a tus triunfos en la velocidad paralímpica? Bueno, presidente, realmente pienso que hay un grupo de temas, ¿no? Es multifactorial el análisis que hay que hacer. Primero creo que hay que analizar en la base las captaciones de los atletas, o sea, ¿cómo en la base. Logramos captar el talento? Exactamente. Hay que hacer para ver si levanta la velocidad en Cuba, no solamente en los Paralímpicos, sino también en los Olímpicos, que es donde yo veo que más afectación tiene. Hacer un análisis profundo, muy profundo en la parte técnica. Hay muchos atletas que han desertado y eso también nos está golpeando muchísimo. Cada vez que vemos que sale un atleta que va a tener un resultado por Cuba y deserta, y eso nos golpea también mucho, nos está golpeando mucho. Realmente siempre hubo velocistas en Cuba. No sé si genéticamente estará comprobado que podemos ser velocistas. En el ámbito femenino tuvimos velocistas como Silvia Chivá, en el masculino Silvio Leonard, que hizo tremendas marcas en su tiempo. Exactamente. Hermes, Figueroa. Exactamente. Pienso que otra de las cosas que hay que puntualizar bastante con los atletas es que sientan que se compite por la patria, que hay que tener valores, principios que hay que defender, y pienso que hay que trabajar esta parte mucho con los atletas para ver si levantamos la velocidad en Cuba. Muchas gracias, Omar. Vamos a hablar con otros medallistas.
Hay alguien que impresionó mucho por el tesón y la dignidad con que fue a defender su resultado. Es Ulises Aguilera, bronce jabalina en F3. ¿De dónde sacó fuerza este muchacho para, con esa lesión en la pierna izquierda y solo 5 pasos en la carrera impulso, lograr el mejor disparo de su vida? ¿Qué pasó por la mente tuya cuando te lesionaste a pocos días de la competencia? Bien, muchas gracias por la invitación, presidente. Sí, a 8 días de mi competencia, pues sufrí una lesión de segundo grado en mi pierna izquierda, pero había un compromiso que no se podía violar, un compromiso con el pueblo cubano, un compromiso con la delegación cubana, y tengo que agradecer a la triada médica por su actitud para que yo pudiera competir ese día. Hizo un gran trabajo. El profesor Ramón, mi entrenador, que yo digo que es de la vieja escuela, ¿no? Y siempre nos ha inculcado ese espíritu de combatividad. Y bueno, un principio fidelista que es fundamental, que es nunca rendirse. Y bueno, así lo asumí. En alguna ocasión mencioné que si tenía que regresar en sillas de ruedas acá, pues lo iba a hacer, pero había que salir y competir bien. Tuve que lanzar con los últimos 5 pasos laterales, pero bueno, con esa actitud, con ese ímpetu, con esa fuerza que tenemos los cubanos, y nosotros los atletas cubanos somos guerreros de la patria, así que había que asumir ese compromiso, esa responsabilidad y salir a hacerlo bien. Y bueno, así fue como salió mi mejor resultado y me dio la medalla de bronce. Y te ganaste la admiración de todo el pueblo cubano. Y hay una frase que yo he mencionado en ocasiones, y es que yo compito con el pueblo en mi pensamiento y la patria en el corazón. Muchas gracias. Bueno, podemos hablar con Yanquiel del salto de longitud T47. ¿Qué pasó por tu mente cuando el chino Hao Wang se puso delante de la competencia con su mejor marca, 7.32 metros? Bueno, realmente traté de buscar la calma en medio de la tormenta. Estaba un poco... No apurarse. Estaba un poco desconcentrado en los primeros saltos. Ya me estaba, como decimos nosotros, me estaba fajando en la carrera de impulso. Traté, junto con mi entrenador Luis Alberto Bueno, rectificar lo que estaba haciendo mal para poder llegar bien en el momento del despegue y dar el salto que me coronó campeón. Y no lograste romper tu récord de Tokio, pero estás ahí en buenas marcas. Sí, ese era uno de los objetivos que fuimos a París, pero no se logró. ¿Habrá nuevas competencias y lo lograrás? Sí, pienso que sí, pero bueno, se cumplió el principal objetivo, que era obtener el título para nuestro país. Y nada, pienso que en las próximas competencias pueda ¿En sesiones de entrenamiento ya las has tirado a tu propio récord? Sí, pero realmente mi entrenador por esa parte no te presiona. No me presiona y no me dice las marcas realmente que hago como tal, para que yo tampoco para que no me confíe y llegue al momento de la competencia a darlo todo como siempre lo hago. Muy bien. Bueno, Juniel Fernández también nos dio un momento importantísimo para tenis de mesa, marcó un hito en el desarrollo del deporte paralímpico. Junior, ¿qué nos puedes decir después de estar cerca de las medallas en 2 Juegos Paralímpicos, donde lograste un 5º lugar? ¿Qué cambió en ti para dar ese paso que te faltaba? Y también una pregunta que tiene que ver mucho con lo que observa el público cubano. ¿Te ayuda esa euforia con la que tú y tu entrenador asumen cada partido? Sí, buenas tardes, presidente, y gracias por la invitación de este intercambio. A ver, lo que me pregunta de la euforia que asumimos los partidos, el entrenador y yo, me ayuda mucho porque es una química que tenemos desde hace más de 20 años juntos, y no es mi entrenador, es mi hermano, y quería aprovechar para esta medalla dedicársela delante de todo el mundo, que el actor intelectual es él. También esa meta que me había propuesto desde que empecé en estos caminos, que era de ser campeón paralímpico, es un sueño realizado hoy, gracias a la revolución que me permitió representar a mi país, a mi comandante Fidel, que siempre está ahí presente.
a la dirección del INDEL, que siempre se ha preocupado por que los atletas tengan su mejor resultado. El departamento para personas con discapacidad en este ciclo trabajó muy bien, y quería también agradecer delante de todos a ese trabajo que se hizo. ¿Qué más le puedo decir? Mi pueblo, mi motivación es mi pueblo. Como siempre digo en cada entrevista, mi taconera, que es mi barrio, y mi familia, que siempre estuvo ahí en las buenas y en las malas, y en las más malas también. Lo que le faltaba a Junior para lograr este resultado fue una preparación psicológica, que la tuve, muy buena, la mejor que he tenido, que fue la que me dio la victoria, fue la que le puso la tapa al pop. Muy bien, yo creo que tiene mucha belleza esa manera de gratitud con que ustedes se refieren a Fidel, a la revolución, al equipo técnico, a sus entrenadores, a los médicos y por supuesto también a la familia. Yo creo que eso dice mucho también de la calidad humana, de la calidad como revolucionario y como cubano de todos ustedes. Bueno, hay alguien a quien las personas, el público lo vio con mucha seguridad desde su primer intento, y es Guillermo Barona, del lanzamiento de la jabalina en F-46. Y la pregunta sería, ¿fue esa seguridad la clave para vencer a los 3 atletas de la India que tuviste que enfrentar? Bueno, buenas tardes, presidente. Sí, una de las claves fue esa, salir con seguridad, porque sabíamos que los 3 atletas de la India venían con la espinita del Mundial, que les gané el Mundial, y una de las claves fue esa, salir desde el primer lanzamiento, como decimos nosotros, salirle por los ojos. Y nos salió bien porque después de ese lanzamiento me lastimé el aductor, pero ya el lanzamiento estaba hecho, el que me dio la victoria, y más aún nos salió mejor la estrategia que trazamos yo y mi entrenador. Y ya, y lo otro, como un dicho que tiene mi entrenador, si te tiran tiro, y guapo y fajado. Y con esa seguridad vas a seguir cosechando triunfos. Seguro. Y ya la otra seguridad era que el convencimiento que salimos, dejarlo todo por Cuba, por el pueblo de Cuba, y que teníamos que virar con una medalla para atrás, sea el color que fuera, para darle la alegría al pueblo de Cuba. Hay alguien que siempre ha acompañado a Omara, Junior Quindelán, guía de Omara, y sobre el cual la gente siempre está preguntando muchas cosas, porque el trabajo de un guía al lado de alguien que corre tan rápido cuesta mucho esfuerzo, y hay que trabajar también con mucho rigor. ¿Cuánto ha influido, Junior, la relación que tienen en el ámbito personal tú y Omara para lograr esa sincronización casi perfecta? Y es cierto que también tú corriste en París con Valesti. Bueno, buenas tardes y agradecido de estar aquí, presidente. Antes que nada, desde el primer momento que la entrenadora Miriam me trajo a trabajar con Omara, tuvimos una química, una conexión bien grande, bien bonita. Fue un trabajo que inició nuevo, novedoso para ambos, y al principio fue bien difícil lograr esa carrera tan bonita que la gente ven hoy en día en la televisión y dicen que parece un espejo. Fue bien difícil lograr eso, pero ambos, a pesar de la corta edad que tenemos, somos bastante jóvenes, somos bastante dedicados al trabajo y nos esforzamos día a día porque ese trabajo tan bonito salga así, de esa manera. También, con respecto a la lesión, en la base de entrenamiento que tuvimos en España, en Pamplona, estábamos haciendo una prueba de 400 metros y tuve una ruptura del aductor. Ahí tuve mucho apoyo, lo dije en París, lo repito aquí, gracias a mi médico, a nuestro médico Eduardo, a nuestro oficio Ojito, que estuvo día y noche conmigo, poniéndome tratamiento, y con la confianza de que tenía de todos mis compañeros que siempre me apoyaron, del colectivo técnico, de todo, me sentí con fuerza y me sentí con aquello que tenía que llegar hasta el final, y lo logré. Y fue muy emotiva la manera en que tú y Omara se despidieron en la pista de París del público, de las competencias, y eso llegó muy hondo a los sentimientos
de los cubanos, yo creo que de todos los amantes del atletismo a nivel mundial. Alguien que se cogió muy en serio la oportunidad de ir a competir a los Juegos Olímpicos, alguien que desde el primer momento demostró una combatividad tremenda y que Cuba entera lo siguió porque necesitábamos esa medalla de oro en un deporte que siempre para nosotros ha significado mucho, que es el boxeo. Erislandy Álvarez, oro en los Juegos Olímpicos en los 63,5 kilogramos, y después, a solo 2 semanas de regresar de los Juegos Olímpicos, dio tremendo peleón en un cartel de boxeo profesional aquí en la ciudad deportiva, corroborando cuál es su calidad y qué es lo que se puede esperar de él. ¿No te impresionó el público en París cuando tuviste que ir a discutir la medalla con el ídolo local y que ya te había vencido en el Campeonato Mundial en el año 2023? ¿Qué cambió para revertir ese resultado? Y una pregunta que se hace mucha gente: ¿por qué el mortal para celebrar? Bueno, primero que nada, muchas gracias por estar aquí, presidente, y con toda la familia de los cubanos deportistas. No, nada, el público a mí no me impresiona, no nada. Yo siempre salgo con mi rival, arriba del ring, mi esquina, es lo que siempre me dice el psicólogo, y lo que tú, como estás en el ring, preocúpate por tu rival, mira la esquina, que es lo que tienen que tener indicación, y el guerrero es el que gana. Y a combatir, a tirar piñazos. Hay que marcar dando golpes. Como yo, todo el mundo sabe que los cubanos es una piedra en el zapato, donde quiera que vaya. El cubano lucha por la bandera, es lo que todos hacemos. Todo el mundo dice, coño, el cubano cae por el otro lado, y dice, estoy fácil, pero cuando el cubano se mete en el medio es una piedra. Y nada, él me ganó en el Mundial en Uzbekistán, que él sabe que fue una pelea bien difícil, fue dividida, y siempre tuve esa espinita ahí guardada. Se fue a dar una pelea profesional con él, no quiso pelear conmigo. Después se fue a una pelea aquí en Varadero, de un día para otro se lesionó, no sé de qué manera. En la base de entrenamiento siempre me evitó, nunca quiso hacer sparring conmigo. Cuando incluso me fui a subir al ring me dijeron que me bajara, que como no iba a hacer. Pero bueno, en una final, en una olimpiada, no iba a decir que no. Tenía que aceptar la pelea. Si no, se iba a quedar con la plata. Aún se quedó con la plata. Que sigue para la próxima revancha, que eso lo voy a esperar. Yo no tengo rincón con nada, le doy la revancha. Y como decimos, esa mortal nosotros la celebramos en cada pelea que hacemos. Como la gente piensa que es una cosa difícil para el mundo, para mí no es difícil. Si yo lloro en los entrenamientos, suelto sangre en los entrenamientos, doy mi empeño en los entrenamientos, ¿cómo para mí va a ser difícil? Es tu manera de disfrutar el triunfo. Claro, yo salgo a darlo todo. Y de una manera muy original. Tienes un gran futuro por delante y realmente convenciste a Riverri. Vamos a hablar con una joven del deporte del judo paralímpico que también nos trajo medallas, Sheila Hernández, en más de 70 kilogramos en la clasificación de J2. ¿Cuál fue la táctica, Sheila, para vencer a la atleta de China en las semifinales, que además te superaba ampliamente en el peso? Buenas tardes, primeramente. Muchas gracias por la invitación de estar aquí. Bueno, la estrategia que se trazó durante todo el entrenamiento con mi entrenadora Ibis Dueñas, con todas las rivales realmente, pero bueno, con la China en específico, fue moverla mucho por el tema de la diferencia de peso que tenía hacia conmigo, atacar todo el tiempo yo arriba. Realmente queríamos ganar por Shido para no lesionarnos ni nada. Al final me salió la estrategia y las técnicas, pude marcar y tirar la dipón, donde me sentí muy feliz. Realmente ganar esa medalla de plata costaba porque era una rival fuerte y había mucha diferencia también de peso, pero felizmente la estrategia que se trazó todo el tiempo en los entrenamientos salió ahí en esa competencia. Aquí tenemos otra judoka también, multicampeona, un orgullo de Cuba, que es Idalis Ortiz. Idalis, ya una pregunta más que como atleta, con toda la experiencia que tú tienes y con todo lo que yo creo que puedes aportar en el futuro el desarrollo del judo en Cuba. De los deportes de combate, el judo fue el único que no alcanzó medalla en la Olimpiada. Y sin embargo ha sido un deporte que siempre ha traído lauros para el país. Hemos tenido de los mejores entrenadores del mundo en
En el judo hay figuras legendarias y reconocidas en el desarrollo del judo revolucionario. ¿Qué está sucediendo con el judo, Idalis? ¿Qué perspectivas tú crees que tiene para el nuevo ciclo olímpico que empieza y qué cosas debemos hacer para que el judo vuelva a darnos los alegrones que siempre nos ha dado? Sí, bueno, primeramente, muy buenas tardes para todo el personal presente. Es un honor y un orgullo poder estar hablando de mi deporte acá en donde estamos reunidos todos los compañeros olímpicos que participamos en estos Juegos Olímpicos de París 2024. Realmente el judo, como bien usted decía, fue el único deporte de combate que no aportó una medalla y realmente debemos hacer un análisis bien profundo del por qué. En este momento quizás creo que es muy prematuro Idalis Ortiz hacer un análisis tan profundo, incluso de alguna manera señalando a mis superiores. Creo que con toda la modestia debemos dejarle este punto a personas que estén un poco más capacitadas, pero me tomo el valor incluso de decir que debemos realmente capacitar a nuestros entrenadores, perfeccionar, además de revisar el deseo con que vamos a trabajar. Estaba usted hablando sobre, lógicamente, el futuro del judo. En este momento yo lo veo con muchísimas posibilidades. Lo ves con posibilidades. Exactamente, posibilidades, lógicamente, si trabajamos en lo que ya le decía antes, si cambiamos lo que tenemos que cambiar y venimos con el deseo de trabajar, tenemos unas canteras de judo, lógicamente, que vienen en ascenso, tenemos atletas jóvenes que creo que pueden aportar también grandes resultados para los próximos Juegos Olímpicos, aunque para los próximos Juegos Olímpicos creo que también es muy prematuro, un atleta no se hace en 4 años. Y todo el mundo sabe del recurso que necesitamos para crear un atleta y también conocemos la situación económica que enfrenta el país. Además de esto, también debemos revisar las bases que no tenemos la masividad de entrenadores con experiencia dirigiendo estas bases, además de promover e incentivar. El trabajo ahí más cercano a, exactamente, en cada municipio, en cada comunidad. Exactamente, además de promover e incentivar a la juventud a involucrarse a hacer deporte. También conocemos del éxodo que nos ha venido afectando en esta última temporada y más en el judo. Y retomando atrás, yo me acuerdo cuando yo era una niña que yo comencé a hacer judo, los entrenadores iban haciendo captaciones por las escuelas y de ahí tomaban los talentos, ya sea para el judo o cualquier otro deporte, en correspondencia de los entrenadores que fueran visitando estas escuelas. Incluso habían niños que empezaban en un deporte y en los mismíticos centros de alto rendimiento cambiaban para otro deporte y no perdíamos estos talentos. Pero entonces también lo que le decía y retomo esta parte que es muy fundamental sobre evaluar la categorización de nuestros preparadores. Eso tiene que ser muy fundamental, porque no es posible que no tengamos un relevo en ninguna división en el judo. Estoy hablando particularmente del judo femenino. Y creo que esto es un baluarte fundamental. Estábamos tirando con la reserva que dejó, que me permite hablar ya no en su memoria, en su ausencia, estábamos tirando con la reserva que dejó el profesor Ronaldo Beitía. Desgraciadamente terminó Idalis, en este caso Maylin del Toro, que fue la otra compañera que participó conmigo en estos Juegos Olímpicos, también viene de la reserva del profesor Beitía, que aunque es una atleta joven, incursionando en Juegos Olímpicos, ya no es tan joven. Y entonces creo que este es un punto que lógicamente debemos analizar y, como bien decía, no me corresponde hacer este gran análisis. Este análisis creo que se lo debo dejar a... Pero tú has hablado de una manera muy capacitada y tú tienes todo el derecho porque tú eres una campeona y tú lo has entregado todo por el desarrollo del judo del país. Y yo creo que se impone que en uno de los análisis más rigurosos que tenemos que hacer ahora en función del próximo ciclo olímpico es precisamente en el judo. En el judo que siempre nos ha dado campeones. Y bueno, quisiera hacer otra pregunta de estas generales sobre algunos deportes que significan mucho y que pueden aportar. El boxeo. En el boxeo vimos también cómo se ha desbordado el boxeo cubano y cuántos entrenadores hay en otros países.
y que incluso propiciaron que otros países lograran medallas. O sea, hay una escuela cubana de boxeo reconocido. Pero también, bueno, aquí está Puig, está Cebal, están Arlen, Julio César y Alejandro Claro, son integrantes del equipo Cuba de boxeo. Sabemos que con el boxeo nos quedamos insatisfechos con los resultados. Y después un poco que se nos quitó esa espinita con la magnífica demostración que dieron nuestros boxeadores en el cartel de boxeo profesional que se celebró en la ciudad deportiva, en la gala, conmemorando aquel memorable primer campeonato mundial de boxeo de La Habana. Pero yo creo que en el boxeo también tenemos que reflexionar. No sé, Puig, Aceval o alguno de los muchachos del equipo que quiera hablar en particular sobre esto. Hay que ver también cómo es el tema del boxeo en las provincias, las academias, cómo es el proceso de captación para entrar a las mismas. Sí, muchas gracias, presidente. Realmente en los Juegos Olímpicos la escuela cubana estuvo representada por 20 boxeadores en otros países. Y 17 de esos 20 boxeadores, o sea, de esos entrenadores, perdón, lograron medallas. E incluso 20 entrenadores cubanos 20 entrenadores cubanos y 17 lograron medallas. Pero no son entrenadores, 11 entrenadores que fueron entrenadores de nuestros equipos nacionales. Es decir, que fueron entrenadores del primer nivel de Cuba que estaban preparando a otros atletas de otros países, y se pudo ver en la forma de pelear de muchos de esos países la escuela cubana. Ejemplo, Uzbekistán, donde el colectivo de entrenadores cubanos mandó 2 entrenadores del equipo nacional y se vio pelear un uzbeco que parecía... Y se ven que han estudiado la técnica y los estilos de nuestros peleadores. Exactamente. Además los han conocido, han sido alumnos, profesores de ellos. Pero el resultado de la escuela cubana se pudo apreciar con el medalleo. En el masculino se discutieron 7 medallas de oro y 6 la lograron entrenadores cubanos. 1, o sea, de nuestro equipo, y 5 de otros equipos. Es decir, que más del 90% de las medallas las lograron los entrenadores cubanos que estaban entrenando en otros países. Y en el caso del femenino se discutieron 6 medallas de oro y 4 fueron de entrenadores cubanos. Es decir, que la fortaleza que ha tenido la escuela cubana en otros países, la irradiación que ha habido, hoy se ven en estos Juegos Olímpicos, que es un tema que nosotros lógicamente estamos analizando, estamos evaluando para próximas etapas. Ahí realmente no solo la fortaleza de otros entrenadores y la preparación de otros equipos por entrenadores cubanos nos afectó, realmente nos afectó mucho el arbitraje. Yo creo que no se fue justo con el arbitraje, con las peleas de los cubanos en el arbitraje. En todas las peleas que perdimos, el primer asalto lo ganamos 5-0. Y después el segundo y el tercero perdimos 3-2. E incluso en la de Islandia, que habíamos ganado abiertamente los 3 asaltos, el segundo y el tercero en todas nuestras peleas se lo dieron al contrario. Pero bueno, nosotros estamos comenzando un nuevo ciclo olímpico. Un nuevo ciclo olímpico que tenemos que resolver aquellas cosas que realmente estamos insatisfechos del ciclo olímpico anterior. Y tenemos la posibilidad que ahora ya a partir del año próximo comienza de nuevo la Serie Mundial de Boxeo, que nos posibilita prepararnos para los Juegos Centroamericanos, para los Juegos Panamericanos, para las propias Olimpiadas del 2028. Y unido a eso tenemos la participación de varios de nuestros atletas en el boxeo profesional, que uno de los objetivos fundamentales, yo diría el principal, es la preparación para el resto de los demás compromisos que tiene nuestro país en el boxeo en eventos multidisciplinarios. Se ha seguido el trabajo con las provincias. Hay la Escuela Cubana de Boxeo precisamente predomina el trabajo que se ha hecho que se hace desde la base hasta nuestros equipos nacionales en la preparación y seguimiento de los talentos deportivos. En el caso de las academias, en todas las provincias nosotros tenemos alumnos de las categorías de mayores, pero en 2 de las principales provincias, que es en el caso de Santiago y La Habana, están los alumnos, pero no tienen la institución como academia, el trabajo integral que se logra
Pero hay otras provincias, como es el caso de Cienfuegos, como es el caso de Pinar del Río, como es el caso de Camagüey, que son excelentes las academias que se han ido logrando. Y en otras provincias se sigue trabajando para mejorar las condiciones de las academias que existen. Para el próximo ciclo olímpico estamos trabajando de manera muy seria con el deporte femenino en el boxeo. Ya tenemos alumnos en las EIDE, alumnas en las EIDE, ya participamos en los primeros Juegos Escolares de boxeo femenino, ya tenemos el segundo evento nacional ahora en el mes de diciembre. Es decir, que es una fortaleza que nos faltaba, que ya se está trabajando de manera muy directa. Nosotros pensamos que el próximo ciclo olímpico, que hay una renovación en el equipo, podamos resolver lo que siempre ha logrado el deporte cubano, de ser el buque insignia. Julio César, Aceval, ¿quieren plantear algo? Decirle, bueno, amén de lo que ya ha dicho nuestro comisionado, decir que estamos conscientes de la responsabilidad que tenemos el boxeo cubano, a lo que ha tenido acostumbrado a brindarle a nuestro pueblo. Pero bueno, nosotros decirle que eso no nos deja dormir. Tenemos esa espinita, por decirlo, porque este ciclo fue muy difícil, presidente. A medida del ciclo tuvimos que hacer renovación del equipo. Y, o sea, para no repetir, porque la potencialidad que teníamos para buscar la medalla de oro se ausentaron. Entonces tuvimos que coger atleta que todavía no le correspondía en el ciclo. Pero bueno, ya para este próximo ciclo ya se han hecho los análisis, estamos tomando todas las medidas, ya tenemos una proyección de un grupo de jóvenes que desde el mismo inicio vamos a enfrentar el trabajo. Hay una cosa que tenemos un handicap en contra, que es la competencia. Usted conoce de nuestro deporte, el boxeador cubano se hace peleando. En la serie mundial que tuvimos, que fueron nuestros mejores años, echaban en ese solo torneo 18, 20 combates. ¿Por qué? Porque el boxeador cubano tiene la característica de que pelea y sale normal, no es como el boxeador europeo que pelea y sale todo hinchado, moreteado. Nosotros no, pero el cubano los pelea y va. Se cuidan la cara, ¿no? Y esa parte es un tema que, bueno, todos conocemos, que tenemos que esperar que nos invite. Bueno, ¿sabe cómo es la parte económica? Que también estamos ahora proyectando más eventos nacionales para buscar una mayor competitividad y con esto resolver ese tema de la falta de competencia, que fue un elemento que nos perjudicó mucho. Pero bueno, decirle, presidente, confíen en el boxeo, que tenemos ahí la estructura y el futuro garantizado. Bueno, vamos a escuchar un gran campeón, abanderado de la delegación cubana, capitán del equipo de boxeo de Cuba, Julio César Lacruz, que además de una magnífica demostración en la noche también de gala del boxeo. Bueno, presidente, ante todo las buenas noches a todos los presentes. Nuestro más grato saludo a todos ustedes, los líderes actuales de nuestra revolución, que son los que están llevando, junto a todos los que estamos presentes y al pueblo de Cuba, esta lucha al frente contra el mundo. Quiero iniciar mi intervención con una parte del concepto de revolución del más grande de los cubanos, Fidel Castro. Y a veces a mí por la mente me pasa que hay cubanos que somos revolucionarios, patriotas, pero se nos pasa por alto que revolución en el sentido del momento histórico es cambiar todo lo que debe ser cambiado, es emanciparnos por nosotros mismos y por nuestro propio esfuerzo. A mí a veces en la cabeza, de tanto que leo, de tanto que estudio, no sé, que hay cubanos que lo sentimos, pero lo pasamos por alto. Aquí nadie está ausente ni ajeno a la situación que pasa en nuestro país. La situación económica, el bloqueo, que nos han robado nuestros talentos, nuestros jóvenes. A lo mejor si muchos de los que ya no están aquí hubieran estado, otra alegría hubiese sido, otro resultado, pero bueno, fuimos a París con lo que son de verdad. Pero aquí los resultados los vamos a seguir cosechando con los que están aquí. Con los que son revolucionarios, que somos patriotas, con los que estamos aquí, vamos a seguir. Pero creo que
de ahora en adelante hay que sentarse, analizar qué nos salió, qué no hicimos, qué podíamos hacer, qué no se hizo. De acuerdo. Muchos de nosotros fuimos a competir, a defender la bandera, las 4 letras, sin competencia, sin preparación. Yo fui a los Juegos Olímpicos con 4 peleas nacionales. Yo no competí con nadie internacionalmente. No fui, yo fui a unos Juegos Olímpicos, primera vez que yo he ido a 4 Olimpiadas. Estos fueron mis 4 Juegos Olímpicos. Fui a buscar igualar a una grandeza, una proeza de Teófilo Stevenson, que fue el Saón, y con 4 peleas que en Cuba, ¿cómo yo iba a lograrlo? ¿Cómo yo lo iba a hacer? Aparte que te estudian, porque el estudio de rivales, eso está permanente, eso está latente. Tenemos grandes entrenadores por el lado de allá que no están con nosotros. Tenemos atletas también que fueron a representar otros países que salieron de aquí, de la escuela de nosotros. E incluso hasta nos enfrentamos. El arbitraje, los jueces, contrario a Cuba totalmente. Eso es, no sé, los cubanos para ellos, no, parece que no estamos en el mundo del boxeo, nos quieren borrar del mundo del boxeo, parece que no existimos. Y entonces luchando contra todas esas cosas, nosotros o tenemos o que cambiar o recuperar. O hacer las dos cosas, hay cosas en las que hay que cambiar y hay cosas que tenemos que recuperar. Cosas que no hacían antes. Nosotros antes no competíamos internacionalmente, pero competíamos en Cuba de punta a punta. Y era el fogueo. Estamos yendo a las competencias nacionales con limitaciones. Limitaciones de atletas. Un ejemplo, por citar, irle a la juventud, un atleta. Y cuando los que están aquí, va a ir, disculpe, que lo tome de ejemplo, Miguel Díaz Canel va solo. ¿Usted cree que los otros van a practicar boxeo? Si saben todo el mundo que el que va es Díaz Canel, no va nadie, no practica. Entonces hay que ampliar la masividad en competencia. Bueno, César, lo que pasa es que yo soy de bajo rendimiento. Usted está entero, usted es campeón olímpico 10 veces, usted está entero. Digo yo a mi criterio, que mi humilde pensar, mi forma humilde de pensar, y no quiero ni eso. Oye, aporta, esas cosas que tú has planteado las tenemos que revisar ahora. El trabajo que hace Rolando Aceval, que es perfecto, y el que hace el presidente de la federación, que nosotros hemos salido adelante gracias a las ideas y a las cosas que han hecho, pero creo que es digno citar que faltan esas cositas, que son pequeños detalles, porque aquí en Cuba, si hay algo que tú levantas una piedra y sale, es un boxeador, es el boxeo. Le tiro una piedra y sale un pelotero, que hemos perdido también en la pelota, hemos perdido la... Ese es otro deporte donde hay que hacer un análisis duro. Pero aquí en Cuba lo que más sale es, tú vas por una cuadra, un barrio, yo quiero ser boxeador, yo quiero ser pelotero. Y entonces tenemos que recuperar eso, acudir a las cosas que nos hicieron victoriosos en décadas atrás. Porque no podemos olvidarnos de nuestro pasado, porque si nos olvidamos del pasado, no vivimos el futuro ni el presente. Muchas gracias. No, gracias a ti, campeón. José Lazo, Marrero, ¿quieren dar alguna opinión ustedes? Presidente, solo expresar que en medio de tantas dificultades, tantos problemas y tantos desafíos que día a día enfrentamos junto a nuestro pueblo heroico, nos llegó la felicidad, nos llegó la alegría que nos regalaron Mijail, Omar, todos los medallistas y ambas delegaciones olímpicas y paraolímpicas. Y por eso queremos expresar en nombre de nuestro pueblo nuestra eterna gratitud a todo el heroísmo de ustedes y la seguridad de que continuarán cosechando victorias y también seguirán poniendo en los pedestales más altos el nombre de nuestra patria. Felicidades a ustedes. Lazo dice que apoya las palabras de Marrero. Su felicitación, el reconocimiento del pueblo y sobre todo con el futuro de victoria que nos espera. Eso. Bueno, Bento, indudablemente hemos hecho un adelanto de los análisis fuertes que debemos tener en las próximas semanas sobre el deporte cubano en sentido general y cómo parte de la preparación para el ciclo olímpico, y nos interesaría estar junto a ustedes
en esos debates que se van a hacer, que yo creo que hay que hacerlo deporte por deporte, colectivo por colectivo, y después una estrategia integral. Bueno, en un momento como este, donde hemos estado hablando de las glorias que aportaron ambas delegaciones en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de París 2024, y donde también se han dado sugerencias por ustedes de hacia dónde debemos ir con un perfeccionamiento en el deporte cubano, nos viene inevitablemente a la memoria el comandante en jefe. Yo escogí tres planteamientos, tres conceptualizaciones de Fidel sobre el deporte que yo creo que para ese análisis que queremos hacer también nos sirven de guía. Decía Fidel que es por eso el deporte una tan maravillosa actividad que no solo ayuda a la salud física, no solo ayuda a formar el carácter, no solo ayuda a formar hombres de espíritu y de cuerpo fuerte, sino que también alienta al pueblo, entretiene al pueblo, entusiasma al pueblo y hace feliz al pueblo. Y eso lo hemos vivido con los resultados que ustedes nos brindaron en estos Juegos Olímpicos. Decía Fidel también, la revolución tiene que ocuparse de la educación física y del deporte como una cuestión fundamental para el país. Y acotaba, sin revolución no se habría podido soñar siquiera en empezar a desarrollar en nuestra patria un gran movimiento deportivo. Y yo creo que ese es un pensamiento que tienen que acoger todos los colectivos técnicos, metodológicos y los atletas. Porque independientemente de las potencialidades, independientemente de las capacidades, independientemente de las actitudes de nuestros deportistas, ese deporte en revolución y esa revolución que también ha hecho una revolución en el deporte es la que ha permitido que ustedes puedan desarrollar esas capacidades, que ustedes se puedan convertir en campeones olímpicos, en campeones mundiales, en diferentes tipos de competiciones, porque la revolución nos ha brindado la posibilidad de que cualquiera que sea el origen, el más humilde de los orígenes de cualquier familia cubana, de ahí salen los campeones. Y eso es una realidad que hoy todavía es quimérica para una parte importante del mundo que no tiene acceso a estas posibilidades. Yo creo que eso siempre tendrá que estar, ese sentimiento de gratitud y a la vez de compromiso con la revolución debe estar presente en todos nuestros atletas y en todos nuestros equipos. Yo creo que impresiona que con la revolución de Fidel, Cuba sea el país de Latinoamérica con más medallas olímpicas, que esta nación del tercer mundo disponga de una historia deportiva digna de películas y de series. En estos días de Olimpiadas circuló también en las redes un resumen de los hitos del deporte cubano. Por ejemplo, tenemos el saltador de altura que más alto se ha levantado por sus propios pies, con un récord imbatible hasta hoy, que es uno de los récords más añejos que hay en el atletismo, que es Javier Sotomayor. Tenemos el único atleta que ha ganado la prueba de 400 y 800 metros en una misma olimpiada, Alberto Juan Toreno. El único equipo de voleibol que se ha alzado en 3 olimpiadas consecutivas, las Morenas del Caribe. El mejor entrenador del siglo XX, Eugenio Llors. La mejor jugadora de la Centuria en el deporte de la malla alta, Regla Torres, y con otras figuras tremendas como Mireya Luis. 2 boxeadores con 3 medallas olímpicas consecutivas, entre ellos se incluye el mejor boxeador amateur de la historia, y por supuesto estoy hablando de Teófilo Stevenson y Félix Saúl. Y ahora esta lista se incluye la más sensacional, el cubano mejor luchador clásico de la historia, el único deportista en el mundo que ha ganado 5 olimpiadas consecutivas en el mismo evento individual, Mijaíl López Núñez. Y las hazañas de esta reina de la velocidad con 11 títulos paralímpicos. Con esta constelación de atletas y la serie de acontecimientos protagonizados por ellos, es comprensible la pasión y las aspiraciones altas con que Cuba vive el deporte, porque se ha probado cuán lejos podemos llegar. Pero hay que decir que el mundo no se ha detenido, que hoy la mayor cantidad de medallas se concentran en los países que disponen de más recursos, que ha explotado el fenómeno de invertir en la compra de atletas, de invertir en ellos como si fuera una mercancía, de lo que tanto nos alertó el comandante en jefe. Y en este contexto, por los valores y el sistema social que Cuba defiende,
por ese mismo alcance de triunfos culturales y científicos, también deportivos, el imperialismo norteamericano se ha ensañado con este pequeño país en uno de los más desiguales enfrentamientos de la historia moderna. Estamos padeciendo una versión del bloqueo mucho más específica en sus persecuciones, lo que ha provocado que nuestro pueblo, sin excluirlo a ustedes, que son parte de la entraña de este pueblo, sientan el peso de esa política inhumana en la mesa, en la vivienda, en los cortes de energía eléctrica, en el transporte, la salud y también en el deterioro de nuestra infraestructura deportiva. Esta adversa realidad, donde se hace presente también la emigración, el robo de talento que ustedes han denunciado hoy aquí, nuestras propias y no pocas deficiencias que tenemos que analizar y valorar, es el mejor termómetro para medir los resultados y no ser injustos al poner calificativo. Es también el panorama cubano y mundial actual el escenario objetivo a la hora de valorar altamente la consagración con que atletas y entrenadores se sobrepusieron a esas limitaciones para prepararse para llegar a los Juegos Olímpicos y también para traer medallas. Y después de estas horas de alegría vendrán los análisis más reposados de cara al ciclo olímpico que inicia, porque creemos aún que con las limitaciones materiales que tenemos y que vamos a seguir teniendo, podemos hacer mucho más, sobre todo en el plano del capital humano del que disponemos, entre nuestros atletas, nuestros técnicos, nuestros entrenadores que han demostrado en estos días la valía que tienen para Cuba y para el mundo. Iniciaremos un ciclo olímpico sumamente exigente, confirmatorio de fenómenos como nacionalizaciones en función de resultados, incongruencias arbitrales y desempeños fraguados al amparo de recursos materiales y humanos ajenos a los países de origen de sus protagonistas, contexto en el cual Cuba, bloqueada, atacada y calumniada, compite sin un solo atleta o entrenador importado en su fila. Y así seguiremos en el empeño de intentar liderar el área centroamericana y el Caribe en la cita estival del 2028. Este periodo cuatrienal comienza con la celebración de los Juegos Panamericanos Juveniles Asunción, Paraguay, en el mes de julio del 2025. Después viene la celebración de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, el 2026 en Santo Domingo, República Dominicana, que volverá a ser una exigente competición. En el año 2027 se desarrollará en Lima, Perú, nuevamente como sede, la edición 20 de los Juegos Panamericanos. Y el final del ciclo olímpico 24-28 será la celebración de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles, que pudiera ser, y yo creo que nos los tenemos que proponer desde ahora, el escenario perfecto para recuperar la ubicación de la isla entre los primeros 20 países en el medallero final. Cuba puede y debe de volver a ocupar ese puesto. Para ello se demanda un diseño estratégico coherente y atemperado a las posibilidades reales de su realización efectiva. Estaremos luchando por alcanzar entre 4 y 5 títulos en deportes que han aportado siempre, como las luchas, el boxeo, el canotaje y el atletismo, considerando la no exclusión del boxeo del programa olímpico, que es un tema también que se está debatiendo a nivel internacional. Pero yo creo que es importante un análisis que tiene que ser riguroso, que tiene que actualizar metodológicamente nuestros colectivos de entrenadores, en el cual hay que ponerle mucha atención a la ciencia y a la innovación y lo que puede aportar la ciencia y la innovación, también a la comunicación institucional del deporte y también el proceso de transformación digital que tiene que estar presente en el deporte. Yo soy de los que está convencido que la ciencia y la innovación, junto a la historia de Cuba en varios deportes y un mejor trabajo en las áreas con mayores perspectivas, podemos retomar un sitio histórico en el podio mundial. Pero para eso debe analizarse el cada vez más determinante papel de la ciencia en el alto rendimiento, en el estudio de los contrarios, el rol que juega la psicología. Fíjense cómo aquí un atleta reconoció que la preparación psicológica fue lo que marcó la diferencia. Cómo tenemos que trabajar el tema de los equipos, la actuación de deportes como el atletismo, la contratación de atletas, la formación en todas las edades, entre otros aspectos. También tenemos que buscar que la programación de las actividades deportivas nazca desde el barrio. Tenemos también que potenciar, dignificar el papel del combinado deportivo a nivel de comunidad como una institución para el desarrollo del deporte. La calidad de la educación física y su aporte a la salud y al bienestar de nuestro pueblo. Tenemos que inundar Cuba de más biosaludables.
tenemos que perfeccionar las escuelas deportivas y ver todas estas ausencias que tenemos de las ESPAs, las academias y otras instituciones que necesitamos. Lograr fomentar una maestría pedagógica en nuestros profesores del deporte, en nuestros entrenadores, que garantice formación integral, gestión del conocimiento, perfeccionamiento de los planes de estudio, una mayor actualización de la metodología deportiva y que todo eso incida en una mayor preparación de nuestros deportistas. La recuperación de los resultados históricos la tenemos que buscar en deportes que fueron baluartes, como fueron el voleibol, el béisbol, el baloncesto, la esgrima, las pesas, el boxeo, el atletismo, el balonmano, la lucha, el judo, el tiro, el canotaje, los remos, el ping-pong, el polo, la natación, la gimnástica, el taekwondo y el karate, entre otros. Seguir trabajando en el desarrollo del fútbol, potenciar la enseñanza del ajedrez y sobre todo, insisto una vez más, la actualización científico-tecnológica, metodológica y de innovación en todos nuestros colectivos de deporte. La captación del talento deportivo y el necesario y sistemático diálogo con los deportistas y con los colectivos técnicos. Mejorar la atención a las glorias deportivas, perfeccionar el funcionamiento y el aporte que puede dar el canal deportivo y también la calidad con que tenemos que organizar nuestras competencias y campeonatos. A nuestros representantes, a nuestros campeones, gracias por hacernos vivir la experiencia de saltar de alegría, por permitirnos decir, es cubano ese gigante que está en la clausura como el mejor deportista de América. También por competir sin ser favoritos y ganar sorprendentemente, por no rendirse ante el desafío de enfrentar a contrincantes con más recursos de entrenamiento, por la desventaja de sobreponerse cotidianamente a un adversario adicional, el más cruel y desgastante bloqueo económico que también incide en el deporte. Ustedes son embajadores de la estirpe cubana, luchadores, optimistas, alegres, muchos de ustedes nacidos, la mayoría, en el periodo especial, hijos de generaciones de cubanas, de guerreros, que hoy los contemplan con la satisfacción de haberles entregado grandes sacrificios físicos y emocionales. Gracias por la necesidad de llevar en estos duros tiempos la dignidad de las 4 letras a los podios olímpicos, porque a ustedes también la patria los contempla orgullosos. Espero que a los seguidores de este podcast, igual que a todos nosotros, a todos los que hemos estado compartiendo con nuestros equipos olímpicos, les haya interesado este programa y lo disfruten como lo hemos estado disfrutando nosotros. Y todos quedan invitados para un próximo podcast desde la presidencia. Muchas gracias.